donde las noticias de la semana cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la directora del programa, Juanita Guzmán, y con el productor, Paolo Arengas. Hola, 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 ¿qué tal? Desde hoy en la mañana muy temprano, volviendo a los micrófonos acá, venga, le cuento y subo al aire, hablando de esas noticias que están mucho de qué hablar, aunque hoy nuestro tono político va a cambiar un poquito, pero vamos a darle paso a Vale. Vale, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, me encanta tu cara de hoy, como esa alegría que está brotando por tus venas. Obviamente. Creo que la levantamos muy temprano, gente, por favor. También tenemos a David. David, ¿cómo va todo? Hola chicas, ¿cómo van? Muy bien, con bastante sueño. Ni siquiera decir un poquito sería el adverbio para esta condición en la que me encuentro. Pero bueno, creo que con cara de Guaro de Huéscol y Petro, Okay, como okay. bastante adormecido por los consejos de Guaro de Huéscol y Petro, Guaro de Uribe, bastante adormecido por los Eso, consejos de Uribe con el aguardiente antioqueño a nuestro querido Huéscol. dos goticas, dos goticas. Porque Y se pone tenemos, contentoso. claro, porque tenemos a Juan. Juan, hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días, chicos y chicas. Muy bien. Buenos días, Alza, señorita. alza esa voz que te escuchas bajito. Bueno, buenos días a todos. Muy bien, gracias a Eso, Dios, muy bien. Eh, Muy listo para debatir y para, bueno, hablar de estos temas muy interesantes. eso. Bueno, entonces vamos a empezar con las noticias del día de hoy porque, como les digo, hoy tenemos pues varias noticias interesantes, pero una que realmente nos pone así como está Vale y Juan de negro, de luto, pues porque es una noticia que nos convoca a nosotros como periodistas. Así que empezamos con nuestros titulares. Bueno, vamos entonces con los titulares. Entonces, en esta oportunidad, bueno, tenemos que hablar en nuestra emisión de Venga y le cuento de una noticia, como él lo mencionaba nuestra querida Juanita, de que nos ha convocado y pues es el fallecimiento de también, además de la información que tenemos para hoy de Germán Vargas Lleras. También vamos a estar hablando de esto, del guarito que se tomaron Huescol y Uribe, el fallecimiento que también nos duele y mucho dentro de su ejercicio periodístico del colega Mateo Pérez Rueda, la solidaridad también antemano con toda su familia y obviamente pues buscando la justicia alrededor de este doloroso caso que enluta el país. Las EPS, la salud sigue dando pasos y sigue dando pataletas en medio de esta delicada situación de crisis, la reorganización de la nueva EPS, el traslado de usuarios y muchas cosas más. Y también vamos a estar hablando de el rifirrafe que tiene un nuevo round entre Petro y OA en el gobierno ecuatoriano y el gobierno colombiano por el tema económico, el tema arancelario y todo lo demás. Así que en instantes desde ya, por favor, conéctense, interactúen con nosotros, compartan, dejen su like, dejen su comentario y hagan parte de la conversación en esta mañana en Venga le cuento. Con bonos en luto nacional. Cuando una salida del escenario cambia todo el libreto. Bienvenidos al desfile político donde unos se bajan del tarjetón, otros modelan propuestas recicladas. Y hoy en el telón cayó para una de las figuras más pesadas de la política colombiana, porque esta pasarela no solo trae candidaturas y promesas, también trae un vacío político que reacomoda camerinos completos. Y empezamos, señores, con Luis Gilberto Murillo. El retiro estratégico elegante. Se bajó de la carrera presidencial para sumarse al proyecto de Iván Cepeda. Una salida calculada que parece coreografía. También seguimos acá con Iván Cepeda, el candidato de la memoria histórica. Pues les cuento sus propuestas.
centradas en cultura, memoria, fortalecimiento territorial. Cepeda desfila con libreto sobrio y discurso de profundidad. Por otro lado, tenemos Sergio Fajardo, la masterclass presidencial eterna. Sigue apostándole a educación, ciencia, pedagogía y democracia. El problema es que el país ya no sabe si está escuchando una propuesta presidencial o esperando el receso entre módulos. Por otro lado, Paloma Valencia, tacones de combate, desfila con libreto uribista, orden constitucional y tono de confrontación premium. Su parecer tiene firmeza, filo y cero espacio para la tibieza. Abelardo de la Espriella, el antisistema con palco reservado. Se vende como Ozark, aunque buena parte del establecimiento ya le tiene silla apartada. Una rebeldía tan organizada que parece patrocinada. Y tenemos nuestro bonus, Germán Vargas Lleras, el cierre inesperado del gran operador. Hoy la política colombiana recibió una noticia que sacudió los escenarios: la muerte de Germán Vargas, expresidente, fundador del Cambio Radical y uno de los operados políticos más influyentes de las últimas décadas. Ex vicepresidente. Claro, la Fundación Santa Fe de Colombia confirmó su fallecimiento, desatando reacciones de todos los sectores políticos del país. Su muerte no solo cierra una trayectoria histórica, también deja un vacío estratégico en la derecha tradicional y reconfigura el mapa 2026. Bueno, ¿y ustedes qué opinan de la pasarela? Que iba diciendo que iba a arrancar, que empezamos a tener como ciertas, bueno, estamos a prácticamente 3 semanas, un poco menos de 3 semanas de las elecciones, y obviamente pues también empezamos a dirimir muchas cosas sobre la compatibilidad que cada uno tiene o afinidad por cierto candidato, ¿no? Ya las encuestas empiezan a marcar una aparición nuevamente por ahí de uno, la salida de otro, pero creo que un poco como lo hemos estado hablando, ¿no? No hay una verdad totalmente absoluta sobre lo que nos marcan las encuestas, y creo que la mayor encuesta va a ser justamente el 31 de mayo, chicos. Creo que es una frase que podemos empezar a patentar. He visto, y un poco con esta pasarela también confirmo un poco un fenómeno, y ese crecimiento de don Sergio Fajardo en redes sociales y también en la opinión de ciudadana, también, si se me permite mencionar, y obviamente la disminución de candidaturas, por ejemplo, como la de Abelardo de la Espriella en cuanto a favoritismo. Y Iván Cepeda pues sigue ahí con su exposición de propuestas un poco mayor, y obviamente pues lo de Paloma Valencia, que también uno pensaría, o en muchos casos empieza a aparecer como esa opción o esa contrincante a enfrentarlo en una posible segunda vuelta. Y además de ello, pues obviamente una noticia que para muchos sacude, o para un cierto sector de la política y la sociedad colombiana, y es la partida de Germán Vargas Lleras. Para muchos un vicepresidente que hizo más que muchos vicepresidentes, y que obviamente pues también escuché una frase que no sé si sea tan al punto, que Colombia le queda debiendo la presidencia a Vargas Lleras. No lo sé, no me atrevería a decir que tan cierto sea, pero pues sí tuvo la oportunidad primero de ser contendiente de Santos, luego de trabajar en su gobierno y apalancar en cierto punto otras políticas futuras que se terminan gestando en gobiernos, por ejemplo, como el de Iván Duque y demás, chicos. Yo quiero hacerles una pregunta. Teniendo en cuenta, por ejemplo, este fin de semana mis papás estuvieron acá en Bogotá, y yo a ellos los tengo como termómetro político un poco de que, pues por lo que ellos pues, son más de vía derechista. Ellos me dijeron que iban por Paloma, que la primera mujer, bla, bla, bla. Pero en esta ocasión ya manifestaron que no, que Abelardo de las Espriella. Entonces, que no, que ellos jamás dijeron Paloma, ellos, pero sí me dijeron que Paloma, que no, que Paloma ha perdido fuerza. ¿Ustedes realmente qué creen cómo va a quedar estas elecciones 2026? ¿Quién va a ganar la contienda política? ¿Quién empieza? Pero ahí yo les meto otra pregunta. Y es si ustedes creen que vamos a llegar, o sea, vamos a poder llegar simplemente a primera vuelta, o vamos a necesitar una segunda. Yo solo sé que si Iván Cepeda no gana en la primera, no gana. Yo creo que con el respeto del electorado de Iván Cepeda, creo que indefectiblemente vamos a tener una segunda vuelta. O sea, hay un sector muy radical que está diciendo que en primera se va a lograr,
pero yo veo muy distante esa idea de que se pueda materializar, la verdad. Creo que es muy poco probable, a opinión personal, claro está, que en primera vuelta termine ganando el pacto histórico. Creo que es que vamos a tener una segunda vuelta. ¿Qué dice Juan? ¿Quién gana? Bueno, yo digo que en primera vuelta no va a ganar Cepeda. La verdad, en las encuestas, que es lo que uno pues, se puede aproximar, no da como para que llegue, o sea, se gane en primera vuelta, no creo. Yo creo que también con todo el respeto del electorado, pero creo que se las están dando como de sobrados. Entonces no creo. La verdad, se van a una segunda vuelta. Lo más probable es que con Abelardo de la Espriella, porque todas las encuestas lo aproximan más a Abelardo que a Paloma. Aunque pues como yo digo, esto es como el fútbol. Hasta el 90, hasta que se llegue el minuto 90 no se sabe quién ganó, quién perdió. Entonces, tampoco descarto a Paloma Valencia. Pero no se me salgan por la tangente. Pregunté, ¿quién cree ustedes que va a ser el próximo presidente de Colombia 2026? ¿Ah? Por favor, Paolo. Pues Es que Vale preguntó primero lo de la segunda No, vuelta. Ahí como que, yo pregunté o sea, primero y sí, cuál se me metió. espérate. Es que esta pregunta creo que la estamos haciendo muy seguido, pero entonces voy primero con la respuesta de Vale. Creo que segunda vuelta no gan, o sea, vamos a tener segunda vuelta. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que en segunda vuelta no gana Iván Cepeda. No me atrevo a decir cuál candidato porque ¿No? el tema, no sabes por qué, por el tema de las encuestas. Juan dijo algo muy cierto y es que, o sea, si bien en una encuesta tenemos un 40% y en otra tenemos creo que un 39, 38, todavía no tenemos una mayoría absoluta y aquí es donde la segunda vuelta puede empezar a dirimir que esos porcentajes de los otros candidatos le puedan hacer contrapié a Iván Cepeda. ¿Cuál puede ser ese? Mira, a día de hoy, yo que lo he dicho en estos micrófonos, mi voto es, o el candidato con el que tengo más afinidades por Fajardus, puede hasta meterse, puede ser la sorpresa y puede robarse los puntajes, coloquialmente hablando de Paloma y de Abelardo, ¿sí? O sea, no hay, o sea, me parece que es muy exagerado decir que Iván Cepeda ya tiene la presidencia ganada, si entendiendo que aún sabiendo que hay una gran tendencia a favor en las encuestas, todavía no tiene el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta. Entonces ahí es donde yo digo, en segunda vuelta, el candidato que se cole puede perfectamente hacer contrapié para pelearle una segunda vuelta a Iván Cepeda, es como lo que yo creo que puedo decir. Pero no hay un candidato como tal que yo te diga, va a ganar ese candidato, porque es que en una torta está una opción en el segundo puesto y en otra está otra, pues obviamente sabemos que las encuestas están muy tendenciadas. En este caso hasta vimos una de Miguel Uribe Londoño. Vale, tú ahora sí, ¿quién gana? Sí, no, es que yo no puedo decir como uno específico, aunque siento que al inicio sí me estaba dirigiendo más como por Iván Cepeda. Pero el problema es que si hay una segunda vuelta, como lo dice Paolo, por ejemplo, no queda Cepeda y Paloma, pues los de Abelardo se van a ver con Paloma, entonces todo suma, pero pues ahorita también como vemos, Luis Gilberto Murillo se fue a la candidatura de Cepeda, entonces puede que otros pasen así dependiendo de cómo vean el panorama electoral. ¿Y tú, Juan, quién gana? Yo todavía no puedo decir quién va a ganar. Como lo reitero, todo esto es incierto. Las encuestas nos pueden estar dando un ganador, pero no sabemos ya propiamente, ahora sí como hicieron los abuelos, el día de la quemazón es donde se sabe el resultado. Entonces hay que esperar el día de las elecciones cómo se va a desarrollar, porque las encuestas son un aproximado, no es nada definitivo. Mucha gente se toma las encuestas muy en serio cuando no hay nada definitivo todavía. Además, ahorita el tema que Valeria toca el tema, por ejemplo, del señor Murillo, pues me decepciona el centro. El centro se va al mejor postor. Sube un No, poquito la voz porque no te escucho. el centro tiene que ser una mayor apuesta por ser un movimiento independiente si quieren que se los tomen en serio en un futuro. Mientras tanto, no, mientras se sigan yendo para la derecha o para la izquierda, pues no se los van a tomar en serio, van a seguir diciendo que el centro es inexistente y que son una manada de tibios. Entonces yo creo que sí es importante que el centro se defina. ¿En qué se defina? Que tomen una postura independiente, autónoma, porque como vemos no están haciendo nada de eso. Y veo también que estas elecciones, la verdad lo digo aquí,
y estas elecciones son las más mediocres de la historia. No hay debates, no hay propuestas, todos se tiran entre ellos y no hay nada nuevo. Entonces, la verdad me parece que nos estamos dejando llevar es por el fanatismo y por el sentimiento, más no por la razón y la conciencia. Pablo, todos Yo hacen la... quiero agregar, yo quiero agregar una cosa y es que mira que lo que dice Juan, es unas elecciones súper aburridas porque hubo un candidato que no quiere debatir, pero quiere debatir en su arena. Pero pues es que el tema también es que el voto ciudadano también se conoce interpelando ideas. Y alguna vez lo hablamos acá y es que uno puede leer los planes de campaña y ser muy juicioso. Y creo que nosotros lo hemos sido. Estamos estudiando los planes de campaña hasta el de la candidata o candidato menos opcionado. Pero hay gente que también difiere y entiende mucho su voto con base en los debates y en no solamente ver uno, sino ver varios y ver esa confrontación de ideas y es muy complicado así. Dos, siento que estas elecciones van a tener un ambiente, o ya lo empiezo a percibir en el ambiente, un poco como en el saboteo. No estoy seguro si en alguno de los dos extremos se va a reconocer la victoria del extremo contrario. Entonces ya estamos teniendo también un mensaje, no sé si incluso con algunas manifestaciones o con algunos mensajes desde las mismas redes sociales que no invitan al respeto por el otro, por el rival, por el contendiente, sino que puede ser que en un momento tengamos como una victoria, pero que no sea reconocida y tengamos elecciones no, sino manifestaciones, tengamos bloqueos, y esto es, no lo estoy diciendo apuntando hacia una parte o una ideología, insisto, esto es de parte y parte, no estoy seguro si alguno de los dos sectores va a reconocer la victoria del contrario, algo que sí me empieza ya a preocupar y creo que incluso la MOE en una de las observaciones internacionales ya empezó a alertar respecto a las veedurías y el cubrimiento que se le pretende dar desde parte de los medios de comunicación a estas elecciones. Lo que pasa es que no hay centro, David, no hay centro. Está o izquierda o derecha. No hay donde. Izquierda, derecha o extrema derecha. Es donde yo veo. Bueno, Aquí también hay que tocar un tema muy importante y es que tú dices extrema derecha, también una extrema izquierda. O sea, estos dos polos están radicalizados. Hay unos sectores supremamente radicalizados y no solamente la derecha. En la izquierda también hay gente supremamente radical, que no escucha razones ni soluciones, solamente lo que ellos quieren. Y el centro, lastimosamente, no existe en Colombia. Esto, vuelvo y lo reitero. Estos señores, cuando ven que ya se llega a una segunda vuelta, se van al mejor postor, a los que mejor le prometen, se hace izquierda o derecha, pero no han creado un bloque común, fuerte, que haga que esto sea un centro de verdad independiente. Al centro le falta un líder fuerte, un líder con ideas, pero lastimosamente no lo hay. Por eso se toma el centro como un chiste, como un desorden, y se lo reparten como si fuera una torta de cumpleaños. Entonces, lastimosamente no lo hay. Y David toca un tema muy interesante y es que probablemente finalizando las elecciones no haya haber un reconocimiento de parte y parte, o sea, quien pierda o quien gane no va a haber un reconocimiento. Eso es muy preocupante porque el país entraría en una etapa de desestabilización y de desconocimiento electoral muy fuerte, como pasó en países como Bolivia, por ejemplo, en el 2019, cuando se acusó a Evo Morales, al expresidente Morales, de haberse robado las elecciones en un fraude electoral. Hubieron unas protestas muy fuertes, se incendió el país y me acuerdo mucho que hubo un gobierno incluso sin interino que anime años. Entonces es preocupante que haya un escenario de estos temas porque el país entraría en una etapa de violencia, de desconocimiento y de ira nacional. Entonces yo creo que sí es muy responsable que sea quien gane o quien pierda haya un reconocimiento porque el país entraría en una guerra muy fuerte. Y vuelvo y lo reitero acá y con toda la responsabilidad lo digo, estas elecciones son las más mediocres y aburridas que hay. Los candidatos que hay, ellos quieren hablar de lo que ellos quieran, pero no están diciendo, bueno, vamos a enfrentarnos, vamos a hablar de ideas, vamos a interpretar esta idea, no es así, sino lo hacen es desde lo que les digan sus jefes. Y no, eso no debe ser así. Entonces me parece una aburrida y sería votar en blanco. Técnicamente, votar por un candidato, si usted no va a votar, sería votar en blanco, porque no sé qué, o sea, yo porque voy a votar por un candidato que no sé qué está proponiendo. O sea, a ver, eso es lo que hay que meter, lógica y razón, no sentimiento ni fanatismo. Bueno, yo quiero que hablemos de algo y es si
si las elecciones estuvieran por streaming, podríamos decir que el streaming de Álvaro Uribe tuvo como alrededor de 140 visualizaciones en vivo y el streaming de Petro tuvo 840 visualizaciones en vivo. Si nos movemos por ahí, podría haber una tendencia interesante de que gane izquierda, ¿sí? Si nos moviéramos por streaming. Pero vale, cuéntanos qué pasó en el streaming de Huescol y Uribe. Son muchas cosas, de hecho yo ya iba a dar paso también a la noticia y es que primero voy a dar un poco mi opinión, y es que siento yo que con lo que estábamos hablando, estas dos entrevistas muestran y provocan aún más la polarización entre Uribe y Petro. Fin. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El famoso streamer Huescol antier hizo una entrevista a Álvaro Uribe, que era la que debía porque dijo que le iba a hacer tanto a Petro como a Uribe. Fue la que más duró porque duró como 2 horas a comparación de la de Petro, y los comentarios de hecho son muy positivos hacia el expresidente. Dicen como, no, pero me parece que a comparación de Petro tiene una mejor educación, que demás, o sea, un montón de cosas. Pero hay unos puntos importantes que tocan, que Uribe menciona como que el Centro Democrático fue el primer partido que propuso acortar la jornada laboral. Y aquí... Bueno, y si me permites, yo tengo acá el clipcito para darle paso a esa parte. Listo, dale, ponla. Pongo acá. A mí me tocó presentar el proyecto de ley que reduce la jornada de trabajo de 48 a 42 horas. Y está bien, el trabajador necesita tiempo de familia, de recreación, de estudio. Petro me dijo que él fue que hizo eso. No le dijo la verdad, ¿Me mintió? le mintió. En la cara. En la cara. Mierda, güey. Ahí está el proyecto de ley. Sí. Claro. O sea, Yo ahí interrumpo. ¿Ustedes quién tenían en el radar que había puesto esta de la reducción de horas? Yo tenía en mi mente que había sido izquierda. No, Uribe. Yo tenía, creo que incluso, si tú no me apuras, creo que incluso eso se empezó a hablar desde el gobierno Santos, ¿sabes? Bueno, sigue, vale. Pues ahí les tengo la noticia para que el señor Uribe no desinforme, y es que efectivamente, pues sí, el Centro Democrático propuso acortar la jornada laboral, pero la pregunta o la respuesta sería ¿a qué costo? Por ejemplo, esa es la ley 2101 de 2021, que acorta la jornada laboral paulatinamente de 48 a 42 horas. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que hay dos leyes debajo de esta o incluidas que son las que se quitan. La ley 1857 de 2017, que agrega una jornada familiar semestral donde el empleado pueda pasar más tiempo con su familia, pero al acortar de 48 a 42 horas el trabajo, la jornada, se exonera al empleador de darle una jornada familiar al empleado. ¿Qué otra cosa también se quita? La ley 50 de 1990, que es donde las empresas que tuvieran o que tengan más de 50 empleados trabajando 48 horas a la semana, debía darle 2 horas de esa jornada para actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación, que también se le exonera un poco esa. Y la otra es que el artículo 2 menciona que las horas de jornada laboral pueden variar, trabajando mínimo 4 horas y máximo 9 horas, no como ahorita se tiene, que son máximo 8 horas. Y aparte de esto, es que si se trabajan al menos las 42 horas, mínimo 4, máximo 9, no va a haber recargos de horas extra, siempre y cuando se cumplan las 42 horas. Y para las empresas que tengan turnos consecutivos, que traten de trabajar casi que todos los días, casi 24 horas, se debe trabajar máximo el empleador 6 horas al día, con un total máximo de 36 horas, pero
sin recargos nocturnos ni recargos por festivos. Es decir, que si la empresa contrata a un empleado y el empleado le toca un turno nocturno, no le pagan recargos nocturnos, sino que simplemente le pagan su salario normal como si hubiera trabajado de día. Y hay muchísimas más cosas por decir, pero quiero saber su opinión ahorita que les cuento esto, ¿cómo lo ven? ¿A qué costo? Lo dijiste tú iniciando, claro. Claro, eso no es tan regalado. Yo sí dije, sí, pero ¿a qué costo? Obviamente miré rápido para saber si era verdad, ¿no? Pero eso sí no se le dejó a Westcott. No, ¿sabes lo que como que me inquieta un poco? Yo siento que las entrevistas son chéveres porque normalmente los presidentes y los expresidentes no dan unas entrevistas de este tipo, donde sean más cercanas, donde diga qué es lo que piensan y más aún que sean extensas. Pero lo que a mí me deja sin sabor es que Westcott peca de ingenuidad, porque el video, exactamente el video que tú pusiste, es como, ay, ¿cómo así que Petro me engañó? Pero es como, bueno, pues entiendo que no seas periodista, que no seas conocedor de ciertas cosas, ajá, pero tú has vivido lo que es el trabajo, tú has vivido y has pasado desde vivir el conflicto armado a estar ahorita como parte del sistema productivo económico. Entonces, siento que no se usa como esa experiencia ni ese conocimiento que tiene, a pesar de no tener uno muy profundo, porque puede de cierta manera desinformar, que es lo que pasó acá. De hecho, también Uribe habló sobre los falsos positivos y dijo, no, es que apenas a mí me dijeron que estaban haciendo eso, yo al día siguiente despedí a los militares, a los policías, a los altos mandos por todo lo que pasó. Pero también hay otra cosa que describe la entrevista y es Paloma, 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 porque fue pura propaganda para la presidencia de Paloma. Claramente. Yo por ahí también les tengo este clip que fue muy viral. Yo les pongo por acá. Candidatos. ¿Sé qué opina de Abelardo? No, yo no. No, Al doctor Abelardo, Espérame. yo no soy capaz de Espérenme. hablar de él. No. Lo he respetado, pero me parece que Paloma tiene muchas posibilidades porque Paloma ha construido una gran coalición. Recuerdo que yo empecé a decir, hombre, necesitamos una gran coalición, desde Abelardo hasta Fajardo. Inclusive domingos como este a las 6 de la mañana. El que les quería mostrar era el del hermano, pero también traje el de Abelardo porque yo siento que Abelardo va a ser, si llega a quedar en segunda vuelta, la carta bajo la manga de Uribe. ¿Ustedes qué opinan? Sí, pues igual tienen relación, nada más Abelardo dijo que sus ministros serían del Partido Centro Democrático. Entonces creo que ahí ya se dice todo. Abelardo de la Espriella va a ser la segunda opción de Uribe, eso queda claro. O sea, Uribe tiene dos opciones para segunda vuelta. Si no le va bien con Paloma, se va con Abelardo. Y todo ese capital político del Centro Democrático, lo más probable es que lo traslade a Abelardo de la Espriella. Eso es lo más probable que pueda pasar en una eventual segunda vuelta. Y este es el que les digo que es el más polémico. Chicharrón. Uy, esta pregunta está muy pesada, la digo. No importa, hombre. Sí, pero sí es verdad. ¿Por qué todos sus familiares, hermanos y cuñados y primos y amigos de gobierno están presos menos usted? ¿Es real? Yo tengo un hermano condenado. Sí. Pero está en revisión en la corte. O sea, pero está en prisión en este momento. No. No. Lo que él termina diciendo es muy interesante porque él lo pinta como que mi pobre hermanito no sería capaz jamás en la vida de matar ni siquiera una mosca y que nuevamente es la izquierda, les gusta mentir y hablan muy serio de esas mentiras y dañan la honra de las pobres personas de bien y todo. Ok, pero no sé, lo que tú dices, vale, siento que o una de dos, o Westcott decidió llevar
esa cara de ingenuidad como para poder sacar más información que ponerse a interpelar y poner y decir cosas como no, pero no es así, tal cosa, como para sacar más información, o realmente si es muy ingenuo, ¿no? Pero es que, ¿sabes? También va como un poco por esa línea política. Y él creo que lo ha comentado como en anteriores streamings, de que si votaría, por ejemplo, por Uribe o es prácticamente de derecha y también eso se sabe por su rol como empresario. Y una de las cosas que dijo Uribe también fue como la disminución de impuestos a las empresas y él dijo como, no, sí, yo tengo varias empresas, sería muy chévere, que yo no sé qué. Entonces, sí, no me parece. Pero también hay algo importante que finalizo con esto y es que Uribe dice, confundieron política severa de seguridad con paramilitarismo. Y esto ya se ha dicho muchas veces y ya se ha comprobado muchas veces, pero una pregunta que desata este argumento es precisamente cómo es que él sigue así libre y sus familiares sí están encarcelados y él no, por todo lo que ha pasado y todo lo que se ha descubierto a lo largo del tiempo. El pobre viejecito, vale, ese le queda muy bien la metáfora de Rafael Pombo. Yo creo que Rafael Pombo la hizo para él, pero dijo, vamos a quitarle porque después me cambian las botas y vamos a ponerle viejecita. No sé, yo lo único que sé para complementar esa parte que tú dices es que él dice como, sí, es que nosotros jamás hubiéramos, o sea, yo nunca permití los falsos positivos, que yo fui muy severo con eso, pero pues necesitamos nuevamente el control. Cuando su candidata Paloma Valencia, en una de las entrevistas que tuvo de hecho con Juan Piz, dijo como que los paramilitares eran como esa ayuda para recobrar el orden. Entonces, si su candidata lo dice, eso quiere decir que sí se reconoce una participación del paramilitarismo con las Fuerzas Armadas. Además, también habla de que, ay, es que le dicen que es que él y Escobar y que es el hijo de él dijo que él nunca tuvo nada, que es más, que casi lo matan. Y ya para finalizar, dice también como, es que vino la JEP hasta acá y dijo como que en mi gobierno no fue un tema como, o sea, totalmente falso, pues hicieron una seguridad democrática. Entonces, no sé, siento que sí trata mucho de desinformar. Pablo. Bueno, yo quiero agregar aquí una cosa, un saludo para Liliana Martínez, gracias por conectarte, por participar con nosotros en este espacio, que digamos que también el tema del orden de los streamings puede cambiar y mucho la opinión de muchas personas, porque Colombia es un país de momentos, Colombia es un país, o la sociedad colombiana es una sociedad que poca memoria tiene. Entonces, cuando fue la entrevista de Huescol con Petro, todo el mundo dijo como, uy, sí, maravilloso, etc., etc. Ahorita, pues estamos viendo también como mucha gente que dijo, uy, no, pero es que Uribe. Y creo que también el orden de los programas genera de que, como en un juicio, pues Uribe se pueda defender de lo que dijo Petro, incluso pueda negar o pueda contradecirlo. Yo creo que en el orden de las cosas, pues hubiera sido mejor que Petro hubiera cerrado más encima porque es el gobierno o el presidente actual. O sea, como que en la defensa de su gobierno, pues él hubiera cerrado y hubieran abierto con Uribe. Y por otra parte, pues, bueno, a mí digamos que poco me sorprende el tema de la afinidad de Huescol con Uribe, porque incluso en el programa que fue con Petro, le dijo usted, le dijo como ustedes me quitaron a mí un subsidio, él creo que fue el de la parte de la educación en su momento, mire lo de la inseguridad, entonces aquí fue un poco más claro, exacto, y creo que acá volvió y tocó el tema con Uribe, se lo agradeció antes, y obviamente pues también el tema por el tema de las empresas, entonces digamos que ahí ya uno se denota, obviamente pues él dentro de todo, pues él, y él ha sido muy claro, pues yo hago esto por mis seguidores también, porque sé que tengo seguidores de ambos polos, lo manifiesta en varios momentos en ambos streamings, pero pues la afinidad con un extremo político o extremo ideológico se siente y se nota. Sí creo que aquí pues quedará un poco mejor parado Uribe, y para las personas que tienen memoria en este caso y vieron el primer stream y recuerdan que ya fue un poco más de un mes, dirán, no, pero pues Petro sí dijo muchas cosas, quedó mucho mejor parado Petro, pero sí siento que
estos pequeños detalles son los que terminan maleando la opinión de una sociedad o de los, en este caso, el electorado joven, porque recordemos que Huescol hace este ejercicio también es buscando llegar a los jóvenes que son esa gran masa que todavía no sabe por qué decantarse en unas elecciones y que si ustedes miran también las encuestas un poco, es una de las grandes poblaciones que todavía no ha definido la orientación de cara a esta primera vuelta, por ejemplo. Juan, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que aquí hubo, o sea, a mí el influencer me pareció que hizo en un punto un buen trabajo porque puso a los dos líderes de los dos extremos bueno, a sacar sus ideas y a decir, bueno, aquí qué vamos a hacer y quién propone, quién dice la verdad y quién dice la mentira. Eh, yo creo que los dos en unos puntos mienten, los dos, definitivamente. Eh, me pareció muy chévere el ejercicio, por el que el tema, digamos, de lograr cómo equilibrar a estos dos personajes fue muy importante. Nunca se había pasado eso. Era periodista las personas como paralelas, como, bueno, vamos a ver qué dice acá este, qué dice lo otro. El resto, me parece que, como decía Varela, qué costo es lo de la tema de la reducción laboral. Me parece como importante ahí ese tema. Uribe se echa esa sabe María C, pero pues no sabemos en sí es cierto el trasfondo, porque todo tiene un trasfondo. Yo creo que ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado en este sentido. Sobre el hermano, yo creo que es algo que ellos tienen que aceptar ya la responsabilidad, tienen que ya ser serios y decir, bueno, ¿qué pasó? Y hablar con la verdad. No pueden decir, no pueden seguir en ese negacionismo tan extremo que siguen, porque ya pasan los hechos, ya ocurrieron, ya hay unas pruebas, ya hay como un sustento. Entonces, yo creo que ellos no deberían seguir en ese negacionismo que siguen, en esa negación. Y bueno, yo creo que estos son contenidos muy importantes. Yo creo que el influencer no se lo toma como un lado periodístico profesional, el por eso, digamos, quizás se parece ingenuidad o que, bueno, como pues, todos estos temas que ustedes han tocado antes, pero es porque él no hace un trabajo periodístico así con rigor, como un periodista, con esa estructura. Yo creo que no, que él se lo tomó como un hobby, como algo como de que, bueno, vamos a ver, vamos a hablar y vamos a tener una charla, pero pues no una charla ni con guión, ni con estructura, ni nada, con nada de eso, sino lo que salió en el momento, lo que compartió en el momento con los dos líderes políticos, y eso fue. Entonces, digamos que por eso no se puede decir que fue algo profesional o algo, digamos, con una estructura como periodista, digamos, como medio de comunicación. Pues bueno, esa fue la charla de Uribe y Huescol. Sí se nota la afinidad política, las preguntas también un poco más pensadas, más respiraditas antes de hacerlas. Pero bueno, pues nada, ahí también se ve, hay muchas cosas que sí es cierto lo que dice Juan. Yo siento que llega el momento de la vida donde hay que empezar también a aceptar las cosas. Y si tu hermano ya está condenado, pues que sí que está en casación, pero pues ya se sabe, es una historia que está en los libros de la historia colombiana que no se ahorra porque sí pasó. Entonces, más bien, ya acéptelo, sí tuvimos, él mismo lo dijo, no existe crímenes de sangre, es decir, que mi hermano en este caso sea un delincuente no quiere decir que yo sea un delincuente, pero sí hay que aceptar que tiene un hermano así. Entonces, pues bueno. Yo te iba a decir unas últimas dos cositas rápido, rápido, rápido. Y es que no sé si ustedes vieron la reacción que tuvo Carlos Carrillo, el director de la UNGRD, sobre la entrevista. No, ¿qué? Él dijo que, voy a leer una partecita chiquita, dice, las entrevistas de Westcott a los dos políticos más relevantes de Colombia dejan preguntas difíciles de responder. Y bueno, sigue todo un mensaje larguísimo, pero el resumen es que dice que Westcott está mostrando también que él es un poderoso porque puede entrevistar a dos, a un presidente y a un expresidente, y que él también ha dicho anteriormente que él quiere llegar a la presidencia. Entonces que pues ahí ya se ve que tiene un poder a pesar de que es joven, de que si no estoy mal creo que no tiene como unos ciertos estudios o ciertos diplomas, pero que ahí ya está mostrando todo lo que puede ser capaz o hasta dónde puede llegar también. Y lo segundo es que para mí
lo más lindo de la entrevista, lo único positivo fueron los ponis. Esos ponis me Oh. parecieron tan divinos. Pero el mensaje también que deja, porque mientras Petro le regala a Huescol una cachucha, Uribe le está dando un pony, ¿no? Entonces es como que también, yo no sé si tal vez yo soy más extremista, pero él sí deja un mensaje entre líneas de, no sé si de poder, sino también de lo que ha pasado históricamente en Colombia y es la compra también de pensamientos con las cosas materiales, ¿no? Un poco. Yo solamente digo que la verdad personalmente me aburrió, pero la intenté ver, no la terminé de ver, me quedó como 40 minutos porque no la di, la verdad. Siento que pues también, obviamente, yo no critico en el sentido de que después de saber históricamente quién es Álvaro Uribe Vélez, entrar a la boca del lobo no es fácil, ¿no? Y sentir que puede pasar cosas, siento que puede ser algo importante, pero ahí lo que tú dices, Huescol se la midieron y dijo, vea, yo tengo, puedo, pero le falta mucho, también hay que leer, hay que mirar, necesitamos un buen presidente, si piensa lanzarse en un futuro, falta un poco más de lectura y también de debate. Yo quiero, van yéndonos un poco por esa línea de entrar a la boca del lobo, un poco, pero ya volcándonos al tema periodístico, pues porque, bueno, a Huesco le fue bien, gracias a Dios, no pasó nada, bueno, hasta ahora, igual fue muy respetuoso y todo el tema. Tenemos un periodista que también intentó meterse a la boca del lobo, pero él sí no salió como se esperaba. Y acá mientras aquí rápidamente les comparto la foto de él, me pareció un caso muy triste porque volvimos a poner el trabajo periodístico, es un trabajo muy fuerte en el sentido de que va a contrarrestar y hacer valer la información para todo el pueblo y por ende está siempre en ese rigor periodístico y en esa balanza. De hecho, uno de los organismos, ustedes saben, el tema de que los periodistas pues son parte de esa defensa de que no deberían hacerle pues absolutamente nada malo, incluyendo pues a todo el personal de salud. Pero pues desafortunadamente eso no pasó. Entonces les cuento, él es un periodista, se llamaba Mateo Pérez Rueda, de 25 años. Eh, una misión humanitaria fue formada por delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Defensoría del Perú, recuperó el cuerpo de Mateo Pérez. Él era un joven periodista. Fue asesinado por integrantes del Frente 36 de las disidencias bajo el mando de alias Caralcá. Él había desaparecido el 5 de mayo, iba a ser una acción periodística, pero pues desafortunadamente lo asesinaron. Este espacio en el cual donde él estaba, que era en Antioquia, en el norte de Antioquia, es un lugar disputado entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC Frente 36. Las primeras hipótesis señalan que el fallecimiento se realizó haciendo reportería en la vereda de Palmichal, en Briceño, un área marcada por las disidencias. Mateo tenía apenas 25 años, estaba realizando su maestría y pues tenía una fuerte influencia en su página de Facebook e Instagram, que se había convertido como en esa voz reconocida, que también le había llevado a que tuviera instigaciones y amenazas por su trabajo. Entonces, hace más aproximadamente 2 años, el periodista utilizó sus redes para advertir sobre episodios que, según relató, que eran sobre actores políticos y sectores del poder de Yumaral que intentaban silenciar su labor con tutelas, denuncias, procesos legales, pero bueno, finalmente lo silenciaron de una forma muy triste. La FIL afirmó que el crimen de Mateo refleja las condiciones de riesgos que actualmente pues se vive el periodismo colombiano.
El asesinato, cito, de Mateo evidencia que el periodismo regional en Colombia sigue realizándose en condiciones extremas de desprotección bajo la presión de grupos armados ilegales y economías ilícitas. Este caso, pues, sería uno más, sumaría 170 periodistas asesinados desde 1977, donde 22 han sido en la región de Antioquia, es decir, una de las regiones donde más asesinatos a periodistas ha tenido, y en el gobierno de Gustavo Petro han asesinado 8 periodistas. Petro se pronunció y dijo lo siguiente: se ha encontrado el cuerpo del periodista estudiante Mateo Pérez Ruedas, director del medio El Confidente de Yumaral, que fundó desde el colegio y estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, sede de Medellín. Fue asesinado por John Edison Chala Torredo, del Frente Darío Gómez, que es un grupo dividido del Frente 36. Entonces, a mí lo que me llama la atención es esta parte. Con esta banda de Edison Chala no existe negociación alguna con el gobierno. Entonces, si se dan cuenta, se estaba diciendo que era pues uno, Petro salía a desmentir, que no fue el otro, pero a la hora del té, no importa cuál sea el lugar, hay un problema de seguridad muy grave, hay un problema donde nos están poniendo a los periodistas como en ese campo de batalla que no debería pasar, y si hay un proceso de paz, pues debería notarse y no justificar, ay, no fue este que sí, sino fue tal, sino tomar acciones al respecto. ¿Qué opinan ustedes del colega, Vale, Paolo, Juan? A mí se me hace muy triste porque literalmente las personas que queremos hacer como periodismo en los territorios o que queremos hablar sobre política o conflicto armado, le dicen a uno directamente, bueno, pero usted sabe cuáles son las consecuencias que pueden haber, ¿no? Como lo pueden matar, le pueden amenazar a su familia, le pueden pasar muchas cosas, y es como, pues yo sé cuáles son las consecuencias, pero en realidad no deberían ocurrir estas consecuencias y yo tampoco debería asumirlo por hacer algo que me apasiona o que me gusta. Entonces siento que es triste por ese lado porque seguramente sí estaba haciendo un trabajo muy bueno y nada, siento que también hacer periodismo en los territorios es muy, pero muy complejo. Hasta ahí. Vale, Juan, ¿tú qué opinas? Me parece que es un problema muy grave de seguridad que se está viviendo en Colombia. No lo quiero hablar desde la parte electoral ni nada por el sentido, pero durante toda la vida Colombia sufrió un problema de seguridad muy grave, en donde, por ejemplo, a mí me parece espantoso que, por ejemplo, los periodistas o trabajadores de ONGs o etcétera, quien vaya a estos municipios o estos cascos urbanos o rurales tengan que pedirle permiso a los grupos armados ilegales. O sea, hay una gobernabilidad y una gobernanza paralela donde los grupos armados gobiernan y miran y a quién le dan permiso de entrar y a quién no, y eso es supremamente grave. Ahora más, el que no les pida permiso termina asesinado, termina muerto, termina desaparecido. Esto es muy grave. Entonces, los acuerdos de paz acá tienen que tener una postura muy firme. O sea, si se va a negociar con ellos, se tiene que negociar con garantías. No solamente garantías para estos sujetos, sino garantías para la población civil, para la fuerza pública y para el propio gobierno nacional. Entonces acá no se puede decir que no, ¿quién lo mandó a entrar allá? No, es que el país, todo el mundo puede caminar libremente por el país, sino que hay unos desadaptados que se creen los dueños de las zonas y porque solamente usan las armas, entonces pueden amenazar. Entonces aquí hay un terrible control territorial de estos grupos armados que lamentablemente no se quiere reconocer a veces. Como en el caso anteriormente que hablábamos, Uribe está en una negación con el hermano. Aquí hay otro sector político en una gran negación sobre el control territorial que está ejerciendo estos grupos. Hay un control territorial de estos grupos y estos grupos usan los tratados de paz para poderse escudar y seguir delinquiendo y seguir teniendo grandes controles de vastas zonas territoriales. Esto es supremamente peligroso para el país. Entonces yo sí creo que el asesinato del periodista Mateo refleja ese control territorial que están teniendo estos sujetos y que únicamente hay una anarquía en estos territorios donde cada quien gobierna y el gobierno está, el propio Estado queda delegado. Pablo, ¿tú qué opinas? Yo creo que, bueno, voy a hacer una opinión cortica para avanzar con la noticia que nos queda. La verdad es un tema bastante complejo desde la seguridad. Es un país muy complicado para
para ejercer el periodismo y como dijo Vale en su intervención en las comunidades. O sea, en la ciudad podemos tener ciertas, y además porque pues también el tema es hacer periodismo en la calle o hacer periodismo o activismo desde las redes, ¿no? Y una cosa es desde los territorios en medio de hostigamientos, en medio de una situación de orden público que es muy delicada. Y aquí básicamente, pues obviamente entendiendo también el tema y el llamado a la solidaridad y a la empatía es que haya protección. Pedimos también protección sobre los líderes sociales. También sería bueno pedir protección sobre los periodistas que también de una u otra forma están ejerciendo un liderazgo social, están ejerciendo un liderazgo desde la información, desde la generación de discusiones, desde la crítica y hacia su cuidado en los territorios. Creo que duele cada vez cuando pasa esta situación. El informe de la FIP es bastante crudo, bastante fuerte y eso nuevamente una vida que se apaga, una vida muy joven que duele no solamente a la sociedad, al periodismo colombiano, sino también a su familia y a las personas que están alrededor, además de la población que de otra forma también creo que queda bastante cuestionada y bastante estigmatizada por estas cuestiones de seguridad. Y pasando de seguridad, vámonos a salud, porque la salud también está preocupante acá en Colombia. Cuéntanos un poco qué ha pasado con el panorama de la salud, Pablo. Así es, bueno, hay un tema de la Contraloría y la Superintendencia por las intervenciones forzosas a las EPS. Obviamente algo que recordemos que pues se ha estado desarrollando a lo largo pues de este gobierno buscando generar una estabilidad, pero lo que menciona la Contraloría es que no ha habido una estabilización del sistema. ¿Qué menciona Carlos Hernán Rodríguez Becerra, que es el Contralor? Pues que hay muchos riesgos sobre el sistema general de salud y sobre la continuidad. Esto creo que ustedes ya lo han visto porque se han cerrado, por ejemplo, unidades de urgencias y atenciones primarias en clínicas como por ejemplo en Bogotá, la clínica Corpas, que fue una noticia la semana anterior. Tenemos que hablar entonces de que hay unas EPS señaladas, las cuales son algunas regionales y algunas grandes, nacionales. Tenemos que hablar, por ejemplo, de Famisanar, pero también está Capresoca, está Sabia Salud, está Med Salud, SOS o Cosalud, que tienen varios problemas, desde la parte jurídica en cuanto a los indicadores financieros y también incumplimientos, pero no solamente estas son las que les menciono, porque aquí volvemos a hablar de la nueva EPS, que pues al parecer no tiene estados financieros certificados y ustedes bien saben que la nueva EPS está en un chicharrón enorme porque la nueva EPS está por recibir o está en el trámite de recibir entre 2 y 3 millones de pacientes de todo el país con las demás EPS que han sido intervenidas. Entonces, pues la nueva EPS tiene 11.6 millones de afiliados, pero este organismo menciona que no hay estados financieros para el 2024 ni el 2025 y además hay una faltante, que esto es un dinero que no se sabe, no aparece en los estados, de alrededor de 5 billones de pesos y 13.6 en anticipos por realizar o legalizar, que también pueden entenderse como los servicios que no ha pagado una EPS para la prestación de unas tercerizaciones. Ustedes saben que estas organizaciones de una u otra forma también se mueven mediante esta figura. Entonces, pues así por encimita, nueva EPS, Cosalud y Famisanar, alertas financieras, hay alertas que pasan de aumentos del 100%, del 50%, y obviamente pues esto genera un ambiente de incertidumbre, no solamente por la crisis de la salud, sino también por el tema del traslado de muchos pacientes, las liquidaciones de otros, pero qué está pasando también con el dinero que están ejecutando las EPS, o si en verdad están, como lo hemos planteado en algún momento acá, recibiendo más de lo que pueden ejecutar. Y ahí yo te complemento porque Catherine Miranda hizo una acción de tutela y suspendieron el traslado de otros pacientes a la nueva EPS. Entonces recuerden que Petro estaba diciendo que no están descabellados desde un punto de vista porque dice como que hay varias como entidades de salud en territorios donde no pueden prestar cierta atención y que sí pueden ser más complementarios con nueva APS que está pues en todo el territorio. Entonces que era mejor acabar con esas chiquitas y pasarlas todas a donde sí los podían atender. El problema es que en abril se habló de liquidar la nueva APS y tú estás diciendo que está la mayoría de la población colombiana en la nueva APS, entonces
si liquidan la nueva EPS, ¿a dónde va a parar la gente? Porque pues no hay EPS, entonces bueno, eso es un buen punto para verlo. ¿Algo más si quieran o vamos a la última noticia? ¿Vale? ¿Quieres decir algo? ¿No? Listo, entonces Juan, nos vamos entonces para... ¿Tú quieres decir algo de la noticia o nos vamos directamente para Ecuador? Algo pequeño. Lo que pasa en este sistema de salud es que nació muerto. El sistema de salud nació sin sustento técnico, está mal hecho y a largo tiempo ha sido un fracaso y ha provocado un fracaso. Este problema no es de este gobierno actual. Esto nació muerto, este sistema viene fallido desde hace años. Entonces es preocupante. Y la idea de Petro de trasladar estas personas a la nueva EPS, eso sería un error peor. La nueva EPS está colapsada técnicamente, no está dando, y eso sería ya ponerle una rápida a la nueva EPS, o sea, sería ya un colapso total, trasladar más personas para ahí, porque veo que la nueva EPS está a punto de colapsar, o ya está colapsada, entonces la verdad no sería buena idea. Listo, entonces ahora nos vamos para Ecuador, porque si por acá no llueve, pues por acá no escampamos, porque igual somos hermanos. Y pues hay un problema grande. Cuéntanos un poco qué está pasando, Juan Pablo, por favor. Desde más o menos febrero o marzo de este año, el presidente Daniel Noboa ha estado implementando unas fuertes aranceles de hasta el 100% contra productos colombianos. Esto está afectando fuertemente al comercio binacional entre Colombia y Ecuador, exactamente el puente Rumichaca, que es el brazo fronterizo con Ecuador. El presidente Noboa alega que es por la falta de voluntad por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro de impulsar una guerra coordinada contra las guerrillas y contra actividades ilegales, economías ilegales que se desarrollan en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana. Entonces, aquí vemos un fuerte enfrentamiento. También veo que Noboa está haciendo una réplica de lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos con los países que, según para él, no colaboran con la seguridad o contra la lucha contra el crimen, que es imponiéndole aranceles. A Colombia le impuso aranceles incluso del 100%. Aquí también una polémica con el tema electoral, porque hace una semana o 2 semanas la candidata Paloma Valencia anunció que por medio de una llamada telefónica que sostuvo con el presidente Noboa, Noboa bajó los aranceles al 75% de los productos colombianos. Entonces, muchos, digamos, las varias sectores políticos del país han estado acusando a Valencia de querer usurpar funciones diplomáticas que son exclusivamente del gobierno del presidente Petro, del gobierno nacional. Entonces aquí vemos pues una guerra fuerte arancelaria que lo único que deja afectados es a los dos países, es a las poblaciones de los dos países, y deja afectado el comercio de Rumichaca, porque recordemos que hace unos años cuando Uribe o Santos y fueron presidentes, coordinaron un buen comercio con el expresidente Rafael Correa, que gobernó durante varios años Ecuador, pero que dejaron un comercio fortalecido, fuerte. Claro, hubieron tensiones también, pero digamos que hubo una buena coordinación entre estos gobiernos. Aquí estamos viendo una destrucción de este comercio que durante años se fortaleció. Entonces, no sé, chicos, ustedes qué piensan. Pero más que un comercio fortalecido, recuerden que la CAN, que es la Comunidad Andina, es como la alianza entre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y es el que regula el comercio, pues para que seamos realmente hermanos y podamos tener pues un buen crecimiento conjuntamente. Les dio 10 días para que ambos países retiraran los aranceles porque pues estaba generando un colapso financiero pues, por doble vía. Es que es ridículo porque pues Estados Unidos obviamente es de una u otra forma el papá de los pollitos y tiene como, en cambio Ecuador y Colombia están al mismo nivel, y hacer eso realmente es pegarse un tiro en el pie, tanto en su país como también en su gente. Entonces, pues bueno, eso es un tema muy difícil, esperar a ver si acatan el tema y en 10 días retiran los aranceles.
No, tienen que pararle, chicos. De verdad, o sea, me refiero a Colombia y Ecuador. Porque no solamente se están reventando las economías, sino que también se está reventando el empresariado y por último, pero el más importante, el consumidor, que somos los que vamos a pagar la gasolina más cara, el electrodoméstico más caro, etc., la ropa, los viajes, entendiendo también que Ecuador es un país dolarizado y que también el tema del dólar acá toca y toca fuerte, pese a que la tendencia del dólar está a la baja, pero sabemos que con la llegada de las elecciones seguramente va a tener una nueva subida. Es un llamado muy clave a los gobiernos y obviamente pues a las personas que están involucradas en esta intención. Una cosita chiquita, pues seguramente también busca cómo ser el consentido de Trump, ¿no? Como para poder superar a los demás países de Latinoamérica, para poder, no sé, en armamento, en economía, en cultura, en todo. ¿Pero a qué costo? Bueno, pues ustedes ya escucharon, ahí tienen las noticias más importantes, relevantes que tienen que tener en cuenta. También cuéntenos en los comentarios de qué les gustaría que habláramos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, YouTube, como arroba. Ahí es este. Vengayle-cuento.p para que nos sigan y estén pendientes. Vamos a estar compartiendo también algunas propuestas de los candidatos por ahí para que usted lo tenga presente y pendiente. Paolo, ¿cómo nos encontramos en Suba al aire? En Subalaire aparecemos como @subalaire88.4 en X, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Bueno, gente, esto es todo por hoy y nos vemos nuevamente el TikTok el miércoles a las 8 de la noche. Chao, chao.